Despierta antes de que sea demasiado tarde. Un mensaje profundo que tocará tu alma. ¿Alguna vez has sentido que los días se escapan entre tus dedos, como arena fina que no puedes retener? Imagina despertar cada mañana con el mismo sonido monótono del despertador, a la misma hora exacta, con esa misma sensación de un cansancio que parece no tener fin, aunque hayas dormido 8 horas completas. Así era la vida de Martín. Un hombre que, desde fuera, parecía tenerlo todo: un buen empleo, una agenda siempre llena, un camino profesional claro. Pero por dentro, un corazón vacío. Desde el instante en que abría los ojos, su cuerpo se movía en un ritual mecánico, casi sin pensar. Una ducha rápida, el café amargo bebido de pie, el tráfico interminable de la ciudad, reuniones, correos electrónicos, la luz azul de las pantallas, más tráfico, un poco de televisión para adormecer la mente, el sueño pesado y, al día siguiente, repetir. Martín ya no tenía tiempo para mirar el cielo y maravillarse con las nubes. No recordaba la última vez que había disfrutado una comida sin prisa, saboreando cada bocado. Se había borrado de su memoria el calor del último abrazo que le dio a su madre, o la sensación de libertad al caminar descalzo sobre la hierba fresca. Tenía metas, sí, por supuesto que las tenía. Pero todas estaban proyectadas en un futuro lejano e incierto. Cuando me asciendan, se decía. Cuando compre esa casa más grande. Cuando por fin me jubile. El presente era simplemente un puente que debía cruzar para llegar a algo más, pero ese algo más nunca parecía llegar. A veces, en la quietud de la noche, cuando el ruido del mundo se apagaba, Martín sentía una punzada de vacío, una angustia silenciosa, como si todo lo que hacía careciera de un sentido real. Pero con la primera luz del amanecer, ese pensamiento se desvanecía con la vibración de su celular. Tenía que seguir. Había responsabilidades que cumplir, compromisos ineludibles, listas de tareas que tachar. Así vivía, ocupado, eficiente, funcional. Pero profundamente desconectado de sí mismo. Era como una máquina perfectamente engrasada que nunca se detiene a preguntarse por qué hace lo que hace. Y sin saberlo, cada día que pasaba era una página arrancada de un libro que jamás se volvería a escribir. Martín existía, respiraba, se movía. Pero no estaba realmente vivo. ¿Te suena familiar esta historia? A veces, vivir en piloto automático nos parece lo normal, lo esperado. Hasta que algo, o alguien, nos obliga a despertar de golpe. Los días pasaban sin distinguirse unos de otros. Lunes, miércoles o sábado, para Martín, todos tenían el mismo color gris. Su cuerpo se movía, pero su alma parecía profundamente dormida. Iba al trabajo, cumplía con lo esperado, sonreía por simple educación y respondía mensajes sin una pizca de emoción genuina. Incluso sus fines de semana estaban llenos de actividades que no le decían nada, pero que hacía por costumbre, por compromiso social o, simplemente, por no quedarse a solas con el eco de sus propios pensamientos. En la oficina era respetado, eficiente, puntual, un profesional de primera. Pero nadie sabía realmente cómo se sentía por dentro. Ni siquiera él mismo. Había enterrado sus emociones bajo tantas capas de rutina y productividad que ya no recordaba que lo hacía verdaderamente feliz. Había olvidado lo que era reír a carcajadas hasta que doliera el estómago, o emocionarse hasta las lágrimas con una canción que le tocara el corazón. Sus relaciones también se habían vuelto superficiales. Charlas de pasillo, bromas sin profundidad, cenas con el teléfono siempre sobre la mesa, como un invitado no deseado. La conexión humana se había convertido en otro punto en su agenda, algo que debía hacerse, no algo que se vivía y se sentía. Y sin embargo, había momentos. Pequeños destellos de luz en la oscuridad.
Instantes en los que el tiempo parecía detenerse, como cuando veía a un niño jugar en el parque con una alegría pura y desbordante, o cuando una anciana le sonreía sin motivo aparente en el autobús. Eran segundos fugaces que despertaban algo muy dentro de él, pero duraban poco. El reloj, su tirano personal, lo llamaba de vuelta a la carrera, y él volvía a correr. Martín no lo sabía, pero cada uno de esos días repetidos era una oportunidad perdida, una vida vivida a medias. Y el reloj, aunque él no lo notara, ya había empezado su inexorable cuenta regresiva. Había señales. Siempre las hay, pero cuando uno vive en automático, es fácil pasarlas por alto. Martín comenzó a sentirse más cansado de lo normal, una fatiga que no se iba con el sueño. A veces, después de una reunión, necesitaba sentarse en silencio y recuperar el aliento, como si el peso del día entero cayera de golpe sobre sus hombros. Su médico le decía que era estrés. Nada grave, le aseguraba con una sonrisa profesional. Solo necesitas descansar más. Pero descansar, ¿cuándo? También empezó a olvidar cosas, citas importantes, fechas de cumpleaños, pequeños detalles que antes recordaba con facilidad. Su hermana se lo había dicho, estás distraído, Martín, como si tu mente estuviera en otro lugar. Y tenía toda la razón. Martín estaba lejos, muy lejos de sí mismo. Caminaba por la vida con los ojos abiertos, pero sin ver nada realmente. Una tarde, mientras manejaba de regreso a casa, se detuvo en un semáforo en rojo. Frente a él, una pareja de ancianos cruzaba la calle, tomados de la mano, riendo cómplices. Y por un instante, Martín sintió una punzada aguda en el pecho. No era envidia. Era nostalgia. Nostalgia de algo que no sabía que había perdido. Esa noche cenó solo, como casi siempre, frente a la televisión, sin realmente mirar. Mientras el noticiero hablaba de un mundo en crisis, él seguía comiendo en silencio, sin preguntas, sin respuestas. Las señales estaban allí, el cansancio del alma, la desconexión, los vacíos que empezaban a doler. Pero Martín, como tantos de nosotros, eligió seguir adelante, porque detenerse requería algo que no sabía si aún tenía, coraje. El coraje para mirarse de verdad en el espejo. Era un martes cualquiera. El cielo gris, el tráfico denso, la misma lista de reproducción sonando en el auto. Martín había dormido mal, pero aún así, salió temprano. Tenía una presentación importante. Como siempre, no podía fallar. Miraba el celular en los semáforos, repasando mentalmente lo que iba a decir. Bebía de un vaso de café desechable mientras aceleraba, con la prisa grabada en el alma. Hasta que todo se volvió silencio. Un sonido metálico y brutal, un golpe seco, un grito lejano, y luego, nada. El tiempo se congeló. El auto quedó hecho un amasijo de hierros, desviado en una curva donde nunca debió haberse distraído. Un conductor, que venía demasiado rápido, lo impactó de lleno. El mundo giró violentamente, y luego, la oscuridad total. Despertó en un hospital. Las luces blancas y cegadoras del techo, el pitido rítmico de las máquinas, el olor penetrante a desinfectante. Su cuerpo dolía como nunca antes había dolido, pero más fuerte que el dolor físico era el shock. El miedo. La fragilidad brutal de la vida, revelada en un solo y terrible instante. Los médicos hablaban de suerte. Podría haber sido mucho peor, decían. Tuviste un ángel de la guarda. Pero Martín no sentía suerte. Sentía un vacío inmenso al darse cuenta de que había estado tan cerca del final sin haber vivido realmente. Desde su cama, con un brazo inmovilizado y el alma llena de moretones, solo podía mirar al techo y pensar, ¿qué he hecho con mi vida? Y por primera vez en muchos, muchos años,
no tuvo una respuesta preparada. Solo el silencio. Un silencio profundo y abrumador. Y en ese silencio, algo, por fin, comenzó a despertar. Los días en el hospital parecían interminables. Cada amanecer llegaba con la misma luz blanca filtrándose por la ventana, el murmullo de los pasillos y el olor a medicamentos. Martín, inmovilizado, ya no podía escapar de sí mismo. Sin teléfono, sin reuniones, sin la rutina que lo mantenía ocupado, quedó cara a cara con la verdad que había evitado por años, el silencio. Al principio, luchaba contra ese vacío. Encendía la televisión solo para escuchar voces ajenas. Pedía a las enfermeras que dejaran la puerta abierta para no sentirse tan solo. Pero poco a poco, algo cambió. El silencio dejó de ser un enemigo y comenzó a hablarle. Y en esa voz silenciosa, descubrió preguntas que jamás se había atrevido a hacerse. ¿Cuándo fue la última vez que respiré profundamente sin mirar el reloj? ¿A quién le he dicho, te quiero, de verdad, mirándole a los ojos, sin estar distraído? ¿Qué estoy esperando para vivir? Las visitas eran pocas. Su hermana lo miraba con una mezcla de preocupación y ternura. Te asustaste, ¿verdad?, le dijo una tarde. Y Martín solo pudo asentir, con lágrimas contenidas que por fin se atrevían a salir. Sí, estaba asustado. Pero no del accidente. Lo que realmente lo aterraba era la idea de haber pasado toda su vida haciendo sin nunca sentir. Allí, en esa cama fría y estéril, Martín comenzó a escuchar su propio corazón. Por primera vez en años, lo sintió de verdad. Y en cada latido, había una súplica silenciosa, despierta, despierta antes de que sea tarde. Una tarde, mientras la luz dorada del sol caía sobre la ventana de su habitación, Martín cerró los ojos. No para dormir, sino para escapar del presente. Pero en vez de oscuridad, llegaron los recuerdos. Primero, la imagen nítida de su niñez. Él, corriendo por un campo abierto con los pies descalzos, riendo sin miedo, sin preocupaciones. Su madre, joven y radiante, lo llamaba desde el porche con una sonrisa cálida. Pudo sentir el olor del pan recién hecho, escuchar el canto de los grillos al atardecer, sentir el tacto de la tierra húmeda en sus manos. Luego recordó a su padre, sentado en silencio junto a él mientras veían las estrellas. No te olvides de mirar arriba, hijo, le había dicho una vez. El cielo siempre te recordará lo pequeños que somos, y lo grande que es todo lo demás. ¿Cuándo había dejado de mirar al cielo? ¿Cuándo fue que todo se volvió pantallas y horarios? Vinieron más imágenes, una canción que lo hacía llorar de adolescente, una carta que nunca respondió, una mirada que evitó por miedo a sentir demasiado. Y de pronto, comprendió. No era solo su cuerpo el que se había roto en el accidente, también su conexión con lo que realmente importaba. Cada recuerdo era una llamada. No para volver al pasado, sino para recuperar lo esencial que había perdido en el camino, la capacidad de asombro, la ternura, la gratitud, la presencia. Martín lloró, pero no de tristeza. Lloró porque por fin recordaba quién era antes de perderse en la carrera. Y con cada lágrima, una parte de su alma volvía a despertar. El alta médica llegó antes de lo previsto. Martín regresó a casa con muletas y algunas cicatrices visibles, pero las más profundas estaban dentro. No era el mismo hombre. Algo fundamental había cambiado. Lo notó en los pequeños detalles. El primer día que se sentó junto a la ventana y simplemente observó el amanecer, sin pensar en correos, sin mirar el reloj. Solo el cielo, los colores cambiantes, el canto lejano de un pájaro y el ritmo de su propia respiración. Por primera vez, entendió que estar vivo no era lo mismo que vivir.
Empezó a caminar lentamente por su vecindario, saludando a desconocidos, notando los árboles que nunca antes había visto, los niños jugando, los rostros cansados que antes le parecían invisibles. Cada paso, aunque aún doloroso, era un acto consciente. Un día, se detuvo frente a una pequeña flor que brotaba valientemente entre las grietas del cemento. Se agachó con dificultad y la observó durante varios minutos. Nadie más parecía verla, pero para él, en ese momento, era un milagro. Martín había comprendido lo que muchos olvidamos: la vida no está hecha de grandes momentos épicos, sino de pequeños instantes vividos con el corazón presente. El olor del café recién hecho por la mañana, una risa compartida con un amigo, el viento moviendo suavemente las cortinas. Eso era la vida real. Y ahora sabía, con una certeza absoluta, que cada instante podía ser el último. Por eso, decidió no desperdiciar ni uno más. Había perdido tiempo, sí, pero también había ganado algo incalculable: el poder de estar aquí, ahora, completamente. Y ese despertar, aunque tardío, era el verdadero comienzo de su vida. Martín ya no era aquel hombre que vivía deprisa con el alma dormida. Ahora se levantaba cada mañana con una pregunta simple pero poderosa: ¿cómo puedo honrar este día que se me ha regalado? No necesitaba grandes respuestas. A veces, la respuesta era preparar el desayuno con atención plena. Otras veces, era mirar a los ojos a quien saludaba en la calle, o simplemente agradecer por poder caminar sin dolor. Redescubrió la belleza de lo simple. Regó sus plantas con paciencia. Aprendió a cocinar la receta favorita de su madre. Escribió cartas a personas que había dejado atrás. Y lo más importante, aprendió a escucharse a sí mismo. Empezó a rechazar lo que antes lo consumía: la urgencia constante, la necesidad de demostrar su valía, la ansiedad por el futuro. En su lugar, cultivaba el silencio, la calma y la presencia. Ya no necesitaba llenar cada minuto con ruido. A veces, simplemente se sentaba en el balcón y dejaba que el viento le hablara. Sus relaciones también cambiaron. Al estar más presente, escuchaba de verdad, miraba con atención, sentía con el corazón abierto. Y las personas, al percibir ese cambio, también se abrían a él. Había más profundidad, más verdad, más vida. Martín no buscaba ser otro hombre, solo quería ser él mismo, pero despierto. Había aprendido, a través del dolor, que la vida puede cambiar en un segundo. Que lo importante no es cuánto tiempo tienes, sino cómo lo vives. Y aunque no podía volver atrás, cada paso que daba ahora era un homenaje al presente que antes ignoraba, un acto de amor hacia la vida misma. Una tarde, Martín se sentó en un banco del parque, el mismo parque que tantas veces cruzó sin mirar, sin notar los árboles, los niños, ni el murmullo del viento entre las hojas. Esta vez, estaba allí por completo. Observaba, sentía, respiraba en paz. A su lado, un joven hablaba por teléfono con prisa, revisando el reloj, visiblemente frustrado porque nada le salía como esperaba. Martín lo observó en silencio y se vio reflejado. Era como mirarse en un espejo del pasado. Cuando el joven colgó, suspirando con los hombros caídos, Martín le dijo con una voz suave pero firme: yo también viví así. Siempre corriendo, siempre esperando que algo cambiara. Hasta que la vida me detuvo a la fuerza y me obligó a despertar. El joven lo miró, confundido. Martín sonrió con calidez y continuó: no esperes un accidente, una pérdida o una enfermedad. No dejes que la vida tenga que gritarte para que la escuches. Despierta ahora, mientras puedes. Abraza a los que amas. Camina sin prisa. Escucha a tu alma. Cada día es un regalo. No lo desperdicies en piloto automático.
El joven asintió en silencio, las palabras de Martín resonando en su interior. Martín se levantó con calma, caminando con un paso firme y sereno. No era un hombre nuevo, era un hombre presente. Y ese, quizás, es el mayor milagro de todos, despertar. No cuando ya es tarde, sino hoy. Ahora. Porque aún estás a tiempo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste que tú también estás corriendo sin rumbo, tal vez este era el mensaje que necesitabas escuchar hoy. La vida es ahora. No esperes a que algo te detenga para despertar. Si quieres seguir reflexionando con más historias como esta, te invito a unirte a nuestra comunidad. Cada vez que compartes este mensaje, dejas un me gusta o te suscribes, no solo nos ayudas a crecer, sino que te unes a nosotros en la misión de llevar esta luz a otras almas que puedan necesitarla. Que tu gesto sea una forma de expandir la conciencia. Ahora, te invito a seguir este camino de transformación. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque ahí te espera otra historia que puede cambiar tu forma de ver la vida. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo despertar.